Muy buenas noches, muchachos. Bienvenidos a su clase de los recursos financieros. Esta primer clase en la cual vamos a ver temas interesantes. En esta primer clase vamos a ver por ahí el estado de flujos de efectivo, la norma de información financiera B2 y también vamos a ver la norma de información financiera B5, información financiera por segmentos. Va a ser una clase rápida, muchachos, así que vamos poniendo atención, vamos tomando nota y pues vamos empezando con la norma de información financiera B2, estado de flujo de efectivo. Muchachos, esta norma B2 establece las normas para la elaboración, la estructura y la presentación de los flujos de efectivo en México. Tengo que decirles, muchachos, que las normas de información financiera se basan en las normas de información internacionales, ¿sí? Y de ahí nacen las normas de información financieras para México. ¿Para qué es una norma de información financiera? ¿Y por qué las hicieron a nivel internacional y luego a nivel país? Muchachos, cuando ustedes por ejemplo, haya multinacionales o haya empresas que son del mismo dueño en diferentes países, o cuando una compañía quiere hacer una fusión o quiere comprar otra compañía, pues ustedes saben, muchachos, que para poder comprar la otra compañía o poder fusionarse, pues hay que ver los estados financieros. Pero, como todos saben, las contabilidades, hay varios tipos de contabilidades, muchachos. Ya hablando en el mundo real, la contabilidad que lleva la empresa para Hacienda, en la cual eh, pues se utiliza mucho en tener pocos ingresos para pagar eh, pocos impuestos. Está también la que se le presenta a los accionistas, en las cuales, pues, lógicamente, pues la presentan con un montón de utilidades para que sigan invirtiendo y reinvirtiendo en la empresa y por la real. Entonces, estas normas de información financiera nos ayudan porque tienen un formato igual en todas las empresas casi de todo el mundo, gracias a estas normas de información financiera. Y tú puedes darte cuenta realmente de cómo está una empresa o darte cuenta eh, más cercanamente si la empresa está sana o no. Entonces, para las diferentes empresas se basan estas normas de información financiera. Vamos a ver las B, porque son las más utilizadas. Vamos a ver las más importantes durante este curso. Entonces, este es el preámbulo. Y la primera son los estados de flujo de efectivo, que es la norma B2, muchachos. Acuérdense que esta establece una norma para poder elaborar, para poder estructurar y poder presentar los estados de flujo de efectivo aquí en México. Y a partir de este 2026, esta norma pues continúa siendo un estándar vigente para poder reportar todos los cambios en el efectivo y también sus equivalentes durante un periodo contable. ¿Cuáles son las actividades o la estructura? Pues la norma clasifica los flujos de efectivo en tres categorías principales. Una, las actividades de operación que son derivadas de la principal fuente de ingresos de la entidad. ¿Cuáles son estas, muchachos? Los cobros a clientes, los pagos a proveedores y también los pagos a los empleados. También las actividades de inversión, que son todas aquellas que están relacionadas con la adquisición y disposición de activos de larga duración, ¿sí? Como por ejemplo las propiedades, la planta, el equipo y también de algunas inversiones no equivalentes en efectivo. Y también actividades de financiamiento, que son todas aquellas relacionadas con la obtención de recursos de los propietarios o de terceros, o también pueden ser, por ejemplo, las emisiones de acciones,
préstamos bancarios o pago de dividendos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el método de elaboración? Para las actividades de operación existen dos métodos que son permitidos por la norma eh, de información financiera B2. La primera, el método directo, que presenta por separado las principales categorías de los cobros y los pagos brutos. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el efectivo recibido de clientes o a lo mejor el efectivo pagado a proveedores. Y también está el método indirecto, que comienza con la utilidad o la pérdida neta antes de los impuestos y se ajusta por partidas que no implican movimientos de efectivo, como por ejemplo las depreciaciones o tal vez algunos cambios de capital en el trabajo. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son las obligatoriedades? ¿Sí? Bueno, sigue siendo un estado financiero básico. Hay que entender una cosa, muchachos. Esta normas de información financiera, ¿sí? No las requiere la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Ni tampoco son requeridas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera para la presentación de cuentas anuales. Estos son internas, ¿sí? Es un tipo de información financiera interna para las empresas, ¿sí? Acuérdense que hay diferentes, eh, como les mencionaba al principio, contabilidades y estas son internas, ¿sí? Ok, y esta, como es una norma de información financiera, pues no es un estado financiero básico requerido por autoridades fiscales como el SAT o como ya mencionamos, por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. ¿Cuáles son las actualizaciones? Pues el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera ha propuesto mejoras diversas para la NIF para finales del 2026 y esta viene siendo a través de procesos de auscultación, sobre todo, pero eh, basadas en los principios fundamentales de la B2 para poder reportar liquidez y sobre todo la generación de recursos que se mantienen sin cambios estructurales profundos ante los años anteriores. Y para mayor detalle, pues podemos consultar la norma completa en algunos portales especializados, como por ejemplo en el Colegio de Contadores Públicos de México. Ahí está la norma completa. Esa es la norma B2. La norma de información financiera B5, información financiera por segmentos, pues esta nos establece las normas para todas aquellas empresas que identifiquen y que revelen de forma segregada la información sobre sus distintas actividades operativas. Y para este 2026, los puntos claves de la norma son, por ejemplo, el objeto y el alcance. ¿Cuál es el objeto o el objetivo? Poder proporcionar algunos criterios para poder identificar los segmentos sujetos a informar y poder establecer que la información financiera pues pueda y deba revelarse para que los usuarios evalúen la naturaleza, riesgos y rendimiento de la entidad. Acuérdense de una cosa, muchachos. Eh, es bien importante poder tomar, por ejemplo, estas normas de información financiera como, válgame la redundancia, para obtener información. ¿Por qué? Porque los altos mandos de las empresas, muchachos, necesitan información fidedigna y datos fidedignos para poder tomar las decisiones adecuadas. Entonces, este tipo de normas nos ayudan a eso. Una información sana, una información fidedigna para poder tomar decisiones en la empresa y hacerla productiva. Y de hecho, pues es bien importante que los usuarios puedan evaluar de esta manera la naturaleza, los riesgos y también los rendimientos de cada empresa. ¿Cuál es el alcance de la norma? Pues se aplica para entidades o empresas que emitan estados financieros y que tengan instrumentos de capital o también de deuda que coticen en un mercado público o están en proceso de hacerlo. Si una empresa presenta estados consolidados,
la información por segmento solo se requiere sobre estos estados, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre la identificación de los segmentos en lo que es el enfoque gerencial. Esta norma B5, muchachos, adopta un enfoque más gerencial. ¿Qué significa esto? Que los segmentos se identifican pues basándose como la máxima autoridad en una toma de decisiones de operación y va a revisar internamente la información para poder asignar recursos o para poder evaluar el desempeño. También está el segmento operativo, que este es un componente importante ya que desarrolla actividades de negocio de las que se obtienen ingresos y también, pues, lógicamente incurren en gastos cuyos resultados son revisados regularmente por la gerencia o por la alta dirección. También están los segmentos sujetos a informar. Un segmento, muchachos, es reportable de forma separada si cumple con algunos de estos límites cuantitativos, ¿sí? Y estos están referidos en los párrafos 7 y 20 de la norma, que vienen siendo que si los ingresos, incluyendo ventas externas o algunos intersegmentos, representan el 10% o más de los ingresos combinados de todos los segmentos, el valor absoluto de esta utilidad o pérdida se toma en cuenta. También, si el valor absoluto o la pérdida es del 10% o más de la utilidad, o si no, también de la pérdida, y combinada de todos los segmentos, pues también hay que informarla. Y los activos, cuando representan el 10% más de los activos combinados de todos los segmentos. ¿Cuáles son las normas de revelación? Pues la empresa debe revelar la información específica para cada segmento reportable, incluyendo la información general, que son los criterios de identificación y tipos de productos o servicios. Dos, las utilidades y las pérdidas, en los cuales estos datos específicos sobre ingresos, sobre gastos financieros, sobre depreciación, sobre impuestos y partidas extraordinarias atribuidas al segmento, hay que informarlas. Y también las conciliaciones, las cuales son obligatorias, presentando estas conciliaciones entre los totales de los segmentos reportables y las cifras totales de los estados financieros por la empresa. Para poder profundizar en su aplicación o consultar cambios recientes, en este periodo 26 o al final de este 26, podemos visitar el sitio oficial de las normas oficiales mexicanas. Muchachos, esta información se los voy a subir ya que terminemos el, pasemos a la actividad 2. Ya que si se lo subo, muchachos, muchos alumnos tienden a copiarse la información y mandar el ensayo. Entonces nos vamos a esperar al final para que ustedes tengan la información, pero mientras tanto en esta clase síncrona ya tenemos una idea general de lo que son las normas de información financiera. Ahora, ¿por qué les pido un caso práctico, muchachos? Muy sencillo. Esta clase es teórica y no es práctica, entonces yo les pido un caso práctico para que ustedes vean cómo se acomodan las cuentas y que sepan cómo funcionan ya en físico, en papel o en su computadora. De esta manera ustedes se pueden dar cuenta más o menos de cómo funcionan y pueden entenderlo un poquito mejor. Muchachos, muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Nos vemos la clase próxima la siguiente semana, muy probablemente el próximo martes, para clase síncrona, pero de los modelos cuantitativos. Dios los bendiga, muchas gracias y quedo a sus órdenes.